Sí, sí, se escucha bien. Buenas Buenas tardes. tardes. Perfecto, bienvenido Luis, Marcelo. Bueno, pues para poder ajustarnos al calendario del día de hoy, voy a nombrar las ponencias y pues acto seguido, por 10 minutos, vamos a dar el uso de la palabra a quien está programado presentar. Y después de eso podemos tener una discusión con quienes estén presentes. Primero, me toca presentarme. Yo soy Daniel Javier de la Garza Montemayor, soy de México y voy a presentar la ponencia Inteligencia Artificial, Redes Sociales y Convivencia Democrática, debates del presente y futuro. Luis Manuel Pereira Filo y Marcelo Rodrigo da Silva presentarán Inteligencia Artificial y Pueblos Originarios, experiencias de comunicación del pueblo trabajador de Paraiba en Instagram. Espero haberlo dicho de forma correcta. Andrés Garibello, entrenar los IA, el oficio de enseñar a las máquinas a pensar como periodistas. Y finalmente tendremos a Vinicius Cobas Alves, humanos, inteligencia artificial y arquitecturas híbridas en modo codecisión. Bueno, esas son las 4 ponencias y nos han pedido pues ajustarnos a al tiempo. Yo voy a tomar el tiempo, incluyendo la de mi propia ponencia, con la cual voy a empezar en breve. Bueno, ¿sí se logra ver la pantalla? Sí, sí. Excelente. Bueno, pues eh, voy a poner este eh, el temporizador y comienzo. Ok, bueno, pues muy buenos días, encantado de compartir con ustedes. Como había anunciado antes, pues estoy preparando primero un trabajo que sometí a consideración de este congreso de revisión, que bueno, digamos, es una suerte de continuidad de una línea de investigación que he seguido en la última década o un poco más de una década, antes digamos, de transitar hacia evidencia empírica, ¿no? Y es inteligencia artificial, redes sociales y convivencia democrática, debates del presente y el pasado. El objetivo a grandes rasgos fue realizar una revisión sistemática de literatura reciente sobre la influencia de las redes sociales y de la propia inteligencia artificial en instituciones democráticas y cuáles son algunas oportunidades y riesgos de estas tecnologías. Yo, sobre todo, junto con otras investigadoras, investigadores, pues me he concentrado en los últimos años, desde el 2013, desde México, en analizar los efectos de las redes sociales en la participación política, en línea, fuera de línea, digamos, en diferentes formas de expresión democrática, cuáles han sido algunos de los riesgos, y hoy en día pues es obligado introducir el tema de la inteligencia artificial que potencia y que está transformando la comunicación política como la conocemos. Eh, bueno, pareciera de repente que cuando hablamos de inteligencia artificial es un tema relativamente nuevo. Sin embargo, pues es consecuencia de efectos en general de los medios masivos de comunicación en la opinión pública y en la democracia, ¿no? Y específicamente con el surgimiento de Internet en los años 90 y en la década del 2000 tenemos estudios iniciales que detectan desde muy temprano el potencial del Internet, ciertamente limitado en aquel tiempo,
en buena parte del mundo, pero en especial en nuestros países, puedo hablar en el caso de México, ya se identificaba como un potencial, ¿no? Sin embargo, no es hasta el surgimiento de las redes sociales virtuales, ¿no?, cuando empieza a manifestarse la transformación en la comunicación política, pero también estos espacios de encuentro para otras formas de participación no electoral, ¿no? Las redes sociales han evolucionado en los últimos años con funciones cada vez avanzadas y algoritmos de inteligencia artificial. De repente hablamos de inteligencia artificial como si fuese algo totalmente reciente, pero en realidad ya la inteligencia artificial se encuentra presente en los algoritmos desde la década pasada. Han surgido nuevas plataformas que diversifican la interacción social digital, ¿no? Entonces, cuando hablamos de redes sociales virtuales, no nos limitamos a una u otra. De hecho, tenemos y existimos en diferentes redes sociales con propósitos distintos. Desde muy temprano se empezaron a introducir recomendaciones personalizadas que cada vez han sido más sofisticadas. Vivimos una transición, como había dicho antes, de la web 1.0 a la 2.0, en donde pues se observa un cambio hacia una web social y participativa, ¿no? Es un espacio que, si bien se encuentra, pues existen diversas oportunidades, tampoco está exento de manipulación. Ahora, de un punto de partida, no es cuando surgen las redes sociales virtuales, pero sí cuando se manifiesta a nivel global buena parte de su poder, es el año 2010, en donde primero se les percibe como herramientas potencialmente disruptivas, pero con el tiempo comienzan a ser adoptadas por gobiernos, partidos, líderes políticos cada vez de forma más integral, con mayor o menor éxito, ¿no? Y empieza a profesionalizarse cada vez más esta actividad, ¿no? O sea, no solo es la existencia de la tecnología, el ascenso de los algoritmos, pero también se empieza a profesionalizar el uso de las redes sociales, a tal grado que el día de hoy, pues, la discusión se centra en términos de creación de contenido entre aquel que es orgánico y el que es claramente, digamos, hay extremos y todo lo que está en medio, ¿no? Entre el contenido orgánico y el contenido, pues, que propiamente es pagado o inducido, ¿no? Sin duda, me voy a ir un poquito rápido aquí, la pandemia crea pues un punto de no retorno en la progresiva digitalización, pues, de prácticamente todos los aspectos de la vida social, ¿no? Y es precisamente un poco antes de la pandemia, pero sobre todo durante la pandemia y en la pospandemia, en donde desde la revisión académica se empieza a tener una situación cada vez más crítica con los medios sociales y en particular con el tema que he explorado en los efectos de las redes sociales en la democracia, ¿no? Más allá, si bien a principios de la década del 2010 se les ve de una manera prometedora, poco antes de la pandemia y después de la pandemia, en términos generales, observamos que los estudios empiezan a ser más críticos sobre los efectos reales en la convivencia democrática. El reciente auge de la IA generativa ha ampliado la discusión que va más allá en este sentido de las redes sociales y pues nos preguntamos cuál va a ser el impacto en la vida social, ¿no? Tanto pues de manera positiva como negativa, ¿no? Por una parte, la inteligencia artificial puede ayudar a detectar narrativas falsas, perdón, a verificar información, puede ayudar a promover la integridad electoral y puede también promover participación ciudadana, ¿no? Y también cuando hablamos de democracia y gestión pública, la inteligencia artificial puede ayudar a procesar grandes volúmenes de datos, optimizar servicios
y puede y tiene el potencial pues de coadyuvar en la transparencia gubernamental, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene un potencial propiamente democratizador, así no se materializa en muchos casos. ¿Cuáles son algunos de los riesgos? Bueno, pues obviamente desde la década pasada se debate sobre la presencia de noticias falsas, ¿no? La amplificación de la polarización política, el uso de datos personales y algoritmos sesgados, ¿no? Plantea desafíos éticos inmediatos, una discusión que se tiene en México, una economía que crece, pero que no tiene de repente el entramado institucional pues para poder contener algunos de los excesos. La desinformación puede llegar a otro nivel, el uso de deepfakes, pero también una manipulación mucho más sofisticada hacia grupos dirigidos, ¿no? También debates indispensables cuando hablamos de democracia y el ascenso de la inteligencia artificial. La desigualdad persiste en nuestras sociedades y el acceso a la información, cuando la información es una herramienta tan importante, pues es en sí mismo un factor de desigualdad. Se advierte cada vez el riesgo de brechas entre países y sectores sociales en cuanto al aprovechamiento de tecnologías avanzadas, ¿no? Y el tema de la justicia digital, pues, tiende a ser un tema cada vez más relevante, ¿no? Se empiezan a esbozar temas de gobernanza tecnológica, debates entre la conveniencia o riesgos de marcos regulatorios, ¿no? Y también, pues, la responsabilidad social de las grandes empresas tecnológicas que han adquirido una dimensión importante y también, digamos, una influencia política cada vez mayor. Debates éticos, en la medida en que cambia la realidad, también vamos cambiando la conversación. Vuelvo a reiterar la parte de la privacidad y el uso de datos personales, el sesgo algorítmico y la importancia pues de la transparencia precisamente en la utilización de estas herramientas por parte de empresas y gobiernos, ¿no? Y bueno, en resumen, es importante ponderar cuáles son algunos de los riesgos, cuáles son algunas de las oportunidades, reflexionando que estos debates sobre la inteligencia artificial y ese hacia donde llevamos la investigación no son tan distintos a los que surgieron en el inicio de cuando surgían las redes sociales virtuales con el potencial democratizador, pero que el mismo pues no necesariamente llegó a manifestarse. Bueno, pues precisamente con el propósito de estar en tiempo, dejo aquí mi intervención. Pasamos con la siguiente, creo que está presente Luis no sé si puedan colocar su presentación y los escuchamos por un espacio de 10 minutos. Vale, muchas gracias. Sí, sí, voy a poner la presentación. ¿Se puede ver? Sí, yo la puedo ver. Vale, pues empezamos. Hola, buenas tardes. Aquí en Brasil es tarde, en México creo que es mañana, ¿no? Sí, bueno. Son las 9 de la mañana, sí. Buen día para usted. Es una felicidad, sí, estoy encantado de poder participar de este congreso, poder compartir un poco de esta investigación, ¿no?, que estamos desarrollando acá en el nordeste de Brasil. Yo soy estudiante del programa de posgrado en periodismo de la Universidad Federal de Paraíba, aquí en Brasil, y junto con mi profesor orientador, el profesor Marcelo Rodrigo, estamos investigando los procesos de comunicación de los pueblos indígenas en el entorno digital, cómo están comunicando usando la Internet acá en nuestro estado, en el estado de Paraíba, en Brasil. La investigación surge entonces de esta investigación más amplia, de los procesos de comunicación más amplios. Y bueno, en este año hemos observado que algunos indígenas utilizan sus perfiles, tanto individuales como perfiles colectivos, para producir contenido con la ayuda,
con el auxilio de la inteligencia artificial. Y de ahí surge esta investigación más específicamente. Entonces, en esta presentación voy a tratar un poco de la relación entre la IA y el pueblo Tabajara, que es uno de los 4 pueblos indígenas acá en Paraíba, un poco de la metodología que utilicé en la construcción de esta investigación, algunas discusiones y algunas consideraciones después de iniciar este estudio, de empezar este estudio. Bueno, para empezar, la relación de la IA con el pueblo Tabajara. Como aquí en Brasil tenemos como 86% de la población con acceso a Internet. Entonces, con la popularización de la Internet en los últimos años, la IA llegó como para muchísima gente, no solo como en el uso profesional, como para usuarios comunes. A pesar de los estudios en la IA haber empezado en el siglo pasado, la popularización ha empezado más fuertemente en los años 20 de este siglo, del siglo XXI. Y pues con la invasión del territorio en el siglo XVI, los pueblos indígenas empezaron en un proceso de resistencia. Y hoy en día, este proceso de resistencia contra la colonización pasa por el uso de la Internet. Y más actualmente de la inteligencia artificial para poder provocar cambios en la forma de contar sus historias, contar sus narrativas. Y bueno, el pueblo Tabajara es un pueblo que fue considerado desaparecido de Brasil. Por 150 años no había ningún señal por ese proceso de violencia y colonización que el pueblo Tabajara estaba vivo. Y en 2006 un joven conoció la historia de su familia y empezó un proceso de emergencia étnica. Y desde 2006, son casi 20 años, que el pueblo tomó un otro rumbo de estar vivo y de ser reconocido por el gobierno, tanto de Paraíba cuanto el gobierno federal de Brasil. Y con la cercanía de la universidad a los territorios en esos 20 años, ellos empezaron a producir muchísimos contenidos, muchísima información sobre ellos, principalmente sobre su identidad y su ancestralidad, que fue apagada fuertemente por el proceso de colonización. Pero hoy en día tenemos documentales, series documentales audiovisuales, podcasts, libros y fotografías sobre el pueblo Tabajara, y ellos también tienen sus perfiles en las redes sociales. Los caciques, las lideranzas, los colectivos políticos también tienen sus perfiles y tienen esa presencia fuerte en las redes sociales. Y bueno, ¿cómo se basa en el entorno digital? Utilizamos una metodología de análisis de contenido web. Y teníamos dentro de esta investigación 3 cuestiones principales, que serían qué elementos del contenido fueron producidos por IA. Yo ya seguía los perfiles del pueblo y noté eso de que algunos estaban produciendo el contenido con auxilio de inteligencia artificial. La segunda cuestión sería cuáles son los principales temas presentes en las publicaciones, y la tercera, qué elementos visuales utilizaban la inteligencia artificial para producir ese contenido, ¿no? Que pudiera representar la simbología indígena. Y una vez que elegimos estas preguntas para direccionar el estudio, producimos las categorías de este análisis de contenido, que fueron los datos básicos de las publicaciones, los temas, las métricas, el uso de la inteligencia artificial,
el engagement de los contenidos y si había o no colaboración con otros perfiles. Y bueno, elegimos 3 perfiles que producen con inteligencia artificial, con auxilio de inteligencia artificial, que el perfil Tabaguara, que es un perfil individual de un indígena de la aldea Severo Bernardo, el perfil Pipituna Tabajara, que también es un perfil individual, y el perfil Nova Conquista Tacuara Oficial, que es un perfil colectivo de la aldea. La aldea, pues, maneja este perfil. Y dentro de estos perfiles encontramos 5 de más de 338 publicaciones en los 3. Encontramos 5 contenidos que utilizan inteligencia artificial en su producción, ¿no? La primera cuestión era qué temas ellos trataban. Y bueno, los principales temas que encontramos fueron la identidad indígena, la ancestralidad, la resistencia y el racismo contra pueblos indígenas. Y aquí tenemos 3 de estas publicaciones y las otras 2 de las 5 que encontramos que utiliza la inteligencia artificial. ¿Y qué encontramos de lo que fue producido por la inteligencia artificial? Lo que más utilizaron fue para la leyenda, los subtítulos de los contenidos, para la creación de texto. Esto aparece en 4 de los 5 contenidos. Solo la primera imagen que no tiene el subtítulo, no tiene, pero las otras 4 sin que utilice inteligencia artificial para la leyenda. 2 utilizaron en la creación del arte digital y 3 en la fotografía. Cuando hablamos de este uso en el texto, la inteligencia artificial produce el texto con el uso de señales gráficos, con el uso de emojis y también de hashtags. Los 3 emojis que más aparecen son estos que están en el canto superior, en el rincón superior, que es las estrellas, que tienen que ver con la temática de la naturaleza, el ramo de hojas también, y el arco y flecha. Y entre las hashtags tenemos fuerza ancestral, que fuerza ancestral, ancestralidad y fuerza indígena, que la inteligencia artificial eligió como forma de agregar los contenidos producidos sobre la temática indígena en estos contenidos. Y como esta investigación cuenta con la colaboración también de ellos, tenemos esta preocupación de llamar a ellos para la conversa sobre la charla sobre sus cuestiones, lo que tenemos, lo que nos llama la atención, pues me puse a hablar con Pipituna Tabayara, que es una de las creadoras de contenido, y ella ha dicho que sí utiliza la inteligencia artificial, confirmó que utiliza inteligencia artificial y que principalmente utiliza para los textos, porque para ella la inteligencia artificial ayuda a transformar sus ideas en palabras más bonitas y más organizadas. Ella traduce el uso de la inteligencia artificial para este modo más estético de las palabras, pero también como una forma de promover su artesanía, porque ella es artesana indígena, y también como una forma de lucha de sus principales objetivos dentro de la lucha indígena. Y como qué elementos la IA utiliza para representar la simbología indígena, observamos que la persona indígena o la ilustración de una persona indígena es lo que más aparece, y también los grafismos. Después de eso, el arco y flecha y los elementos de la naturaleza,
y luego el cocar y el maracá, que son utilizados como vestimenta de los indígenas. Pero cuando la IA pasa a representar estas imágenes, ellos utilizan a formas más genéricas porque no tienen el conocimiento de la realidad local. Entonces, los grafismos no representan fidedignamente a los grafismos del pueblo Tabajara de Paraíba. Son generales. O el cocar tampoco no tiene los colores de las penas que tiene el cocar de los indígenas de acá. Y eso aparece cuando hablé con Milena, que es la creadora de contenido para la aldea Nova Conquista Tacuara. Y ella dijo que cuando pedimos algo relacionado con los pueblos indígenas, la inteligencia artificial nos muestra este estereotipo tan marcado, ¿no? Muy alejado de nuestra realidad, sobre todo de los pueblos del Nordeste. Y ella me explicó cómo produció la primera figura, que está del racismo institucional, y ella dijo que pidió esta figura una primera vez, dio un comando inicial, y el resultado no fue lo que ella quería. Y luego reformuló el comando, el prompt, y tampoco consiguió lo que quería. Entonces envió una foto de cómo se parecían los indígenas Tabayara de su aldea y pues consiguió acercarse a lo que vemos en la imagen, en la imagen que tenemos. Pero aún así no está a la representación de lo que son las personas que viven en estas aldeas, ¿no? Y ella dijo, necesitaba aportar esta información porque de lo contrario la inteligencia artificial nos ofrece algo muy alejado de lo que somos. Y hay una crítica también, ella pone una crítica porque ella se coloca como un ser pensante, un ser creador, idealizador, y que los indígenas pueden sí utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de lucha, de comunicación, pero no pueden dar a ella el pensamiento, o sea, no puede dejar en sus manos el pensamiento, porque debe mantener eso de que son seres pensantes, seres creativos y que pueden construir ideas. Y eso no es el papel de la inteligencia artificial, debe seguir con ellos, a los indígenas. Y eso fue un poco la advertencia que dio ella, porque no se parece, no saca lo que quiere cuando pide informaciones sobre el pueblo Tabajara de Paraíba. Hay alucinaciones de la inteligencia artificial, no conoce muchas informaciones, entonces ella ve la necesidad de alimentar esta inteligencia artificial para que pueda tener resultados más provechosos. Y por eso la necesidad de la conducción y de la participación de los pueblos indígenas en esta construcción de conocimiento o la reproducción de conocimiento por parte de las inteligencias artificiales. Y que y la apropiación de este conocimiento es parte importante de la lucha, de comunicar esta lucha y de resistir a este proceso de colonización, pero que ellos tienen que mantener la autonomía de su pensamiento, ¿no? Que no entregue la inteligencia artificial y, como si, y no cree en ella como si fuera la verdad absoluta, porque perciben que no conocen mucho de su contexto local. Y bueno, notamos que hay varias cuestiones éticas dentro de eso, porque hay las alucinaciones, desinformación que produce también la inteligencia artificial, el racismo algorítmico también está presente en algunos de las interacciones entre ellos, pero que aún así ellos
percibe la inteligencia artificial como esta herramienta que puede contribuir muchísimo con su vivencia. Y, y una otra cosa también que se pone ahí como una cuestión ética es la infraestructura de los servers de la inteligencia artificial que ponen en riesgo el medio ambiente, ¿no? La cuestión ambiental también está muy fuerte en el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, como percibimos, los pueblos indígenas de aquí siguen resistiendo al proceso colonizador eh, y esta herramienta de la inteligencia artificial tiene un uso muy importante y estudiar eso, seguir investigando eso eh, es demasiado importante para garantir que haya un futuro para las próximas generaciones y que podamos repensar nuestra manera de vivir, de sentir y de contar el mundo también. Estas fueron algunas de las referencias que utilizamos en la construcción de esta investigación y bueno, muchas gracias por su tiempo, por la atención. Muy bien, muy interesante. Lo dejé correr pues un poco más de tiempo, considerando que somos los únicos que estamos conectados aquí. La verdad es muy interesante el tema, digamos, no solo de la inteligencia artificial, sino de esta construcción y apropiación que debemos de hacer, ¿no? De alguna forma no dejar que estas herramientas nos terminen utilizando al revés, ¿no? Son herramientas que pueden ser bastante útiles, para las cuales podemos participar precisamente en su construcción, en el debate, ¿no? También pues eh, en poder obligar a que puedan desarrollarse de forma más ética, ¿no? Más representativa, más auténtica y con información más veraz, ¿no? Siendo que somos los únicos en la mesa, normalmente pues teníamos otras dos ponencias que creo que no se van a presentar. Entonces no sé si ustedes quieran comentar algo, ¿no? Si no, pues podemos, yo tomo nota de que pues ustedes participaron. La verdad, muy interesante. Quería preguntar nada más, ¿es un trabajo de tesis? No, estoy en el máster en periodismo. Ok, Y máster de periodismo. sí, y es- acá tenemos la oportunidad de hacer productos Sí, periodísticos y eso va a transformarse en un documental, un website y un podcast. Pero es, como es un fenómeno que ha empezado este año, creo que me llevo al doctorado, creo, porque eh, quiero continuar la investigación, ¿no? Porque es un fenómeno emergente de junio de este año. Y así que quiero continuar con eso más adelante. ok. Bueno, pues la verdad es bastante interesante. Nos están sugiriendo aquí que igual y tenemos la libertad de ir a alguna otra mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues encantado de conocerlos. Si está bien, aquí nos despedimos y pues nos podemos trasladar a cualquier otra mesa del Congreso. Vale, muchísimas gracias, profesor Daniel. Muchas Por- gracias a ustedes, un gusto. No tengo el gusto de haber ido a Brasil, pero espero eso poderlo remediar pronto. Tengo muchos amigos de Sí, allá. verdad. Me gustaría ir a México también. También y bienvenidos cuando vengan. Vale la pena. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Vamos otra vez. Hasta luego.